Estimados, buen día, ¿cómo están? Porfa, lo habitual, si alguno me confirma si se me oye y si se ve el video. Gracias, Constanza. Gracias, Franklin. Gracias a todos. Súper. Eh, Les comento un tema muy de forma, pero que me anduvo trayendo complicado estos días, es que yo tengo dos tablets, uno con el que hago las clases que tiene una puntita más fina del lápiz, y otro que es un computador dos en uno con el que pongo. Se me echó a perder el otro, con el que hacía las clases, así que por eso están viendo ahora tiene el trazo mucho más grueso. Este es un Surface, y tiene el lápiz, es bueno y todo, pero como verán tiene el trazo un poco más grueso. El otro justo me lo había comprado para hacer clases, pero murió, así que de hecho me mandé estoy viendo si me lo arreglan o me compro otro, pero les pido ahí disculpas por este pequeño tema operativo. Lo mismo me pasó con la clase, que voy a usar el apunte en la parte de lo que es relación lagrangiana, de lo que viene, del segundo tema que viene después, porque esperando a poder tener un lápiz nuevo y me apoyo del material anterior, digamos, porque me quedó el otro tablet con el que les hacía los PDF, se murió nomás. ¿Ya? Así que disculpen por eso, igual traté de hacer el trazo lo más espaciado posible como para que este tramo tan grueso se entendiera. ¿Ya? Entonces quiero hacerle unos comentarios respecto del temario del curso. Cuando nosotros hablamos al comienzo del curso, voy a sacarle esas cositas porque a alguna gente le molesta eso, hablamos que los contenidos, nosotros ya vimos que, bueno, la primera semana simplemente, ya no, y no voy a hablar con tiempo, sino que al inicio vimos el caso este de la minería, les dije cómo iba a ser el curso, el tema administrativo que no se cumplió nada por las razones que ya todos sabemos, y cambiamos a esta modalidad online, pero más o menos la idea fue seguir cumpliendo con los objetivos de aprendizaje y por supuesto analizamos este mismo temario. Después de eso nos fuimos sobre optimización lineal y redes, que debido nuevamente a la contingencia nos alargamos 2 semanas, en vez de que fuera la 2 y 3 fue la 2, la 3, la 4 y la 5. Y fue todo lo que tenía que ver con optimización lineal y redes, ¿ya? Que eso ya lo vimos, nos enfocamos mucho en Excel. Después nos vamos al capítulo 3, donde tomamos programación entera y combinatoria en cadenas del suministro. Vimos algunos casos, básicamente a través de los ejemplos de transporte, de asignación, de flujo a costo mínimo, de el ruteo de vehículos con ventanas de tiempo, el modelo de transporte en N capas. Vimos algunos ejemplos, como el ejemplo de la minería, el ejemplo de los bomberos, y ahí nos quedamos en modelación, pero no avanzamos en lo que era metodológico. Es decir, el punto 3.6 y el punto 3.7 no lo vimos cuando tomé ese capítulo, ¿ya? Después de eso, pasé a programación dinámica y vimos, por supuesto, lo que vimos que era un proceso secuencial en tiempo discreto, la ecuación de Bellman, la versión determinista y la versión estocástica. Eso fue básicamente lo que hemos visto las últimas 3 semanas, que también me alargué un poco más en eso. Y después de ello, entonces, ahora yo voy a retomar el tema ahí admití a la persona, a los que me estaban diciendo, voy a retomar el tema del 3.6 hoy, digamos, el 3.6 y el 3.7, como para que los que hayan estado siguiendo el temario digan, oye, pero este tema no lo vimos, ¿ya? Después de eso, vamos a entrar a un tema que es nuevo en este curso, pero no es nuevo para ustedes, que es el tema de programación no lineal, que va a ser nuevo para los alumnos cuando ya empiecen a avanzar los semestres y porque en el caso de ustedes ya vieron esto en programación no lineal, me refiero, en introducción a la optimización. Pero en nuestro caso, nos vamos a enfocar, apoyándonos a que tenemos la base de alumnos ya lo vio, nos vamos a enfocar principalmente a los temas que son más relevantes. Y estos los temas que son más relevantes es clasificar los problemas no lineales, irse por los problemas no lineales más relevantes, que es básicamente la programación cuadrática, ¿ya?
Y luego de eso nos vamos a ir a los métodos, digamos, a las condiciones teóricas básicas para que esta cuestión funcione, que son las condiciones de KKT que muchos manejan, las manejan todos, digamos, que están todos los que hayan pasado por intro a la optimización. Y vamos a dar los caveats, no, las pistas, los principales, digamos, tips para abordar el principal método que existe, el principal en términos de docencia. Hay muchos métodos mejores que el método de Newton, pero el método de Newton es lo más básico que uno puede utilizar como para resolver problemas de programación no lineal. Y eso es lo que viene después. A mí lo que me gustaría enfocar, sin embargo, mucho más la atención, es hacerles un recorrido, una introducción a a lo que tiene que ver con. Lo voy a escribir acá, que después lo voy a borrar. Esto es solo para poder hacerles ustedes la introducción del tema. A lo que tiene que ver con el tópico de Analytics. Si ustedes lo quieren buscar, búsquenlo en Google. Busquen el Google Definition of Analytics. Pueden buscarlo Info, por ejemplo. Búsquenlo ustedes mismos, pero yo se los voy a decir acá. Hay una serie de aplicaciones que tienen relación con optimización y que tienen relación con técnicas de aprendizaje estadístico. Cuando digo técnicas de aprendizaje estadístico me refiero a lo que a veces se conoce como machine learning, como ciencia de datos, como data mining. Hay una serie de tópicos de palabras que están muy, muy manoseadas, muy utilizadas por todo el mundo, y a mí me gustaría desambiguar en un par de minutos esos conceptos. El análisis, por el gusto de analizar, pero sin ningún objetivo, pero de analizar, tomar data y hacer algún tipo de análisis con la data, uno pudiera llamarle ciencia de datos. Ese es mero análisis estadístico de la data. El hacer algún tipo de inferencia con esa misma data, pero nuevamente sin tomar ninguna decisión al respecto, pudiera llamarse ciencia, y se le puede llamar ciencia minería de datos o técnicas de machine learning o técnicas de ciencias de datos, ¿ok? Los data scientists. Cuando a esto uno le pone una cáscara que tiene orientación al management, es cuando es conducido por la toma de decisión. Es decir, cuando sobre estas metodologías de aprendizaje estadístico, uno está haciendo alguna decisión para un negocio, para business analytics, analytics en general. ¿Ok? Entonces, a mí, cuando yo los vaya a ver esto, les voy a dar un pequeño, en lo que más me alcanza el tiempo, ¿ya? Voy a darles un recorrido por algunas de las principales metodologías que pueden servir para tomar decisiones y que tienen que ver con técnicas que se mezclan mucho con modelos estocásticos y que digo, la optimización con los modelos estocásticos, y que se han anidado dentro de un concepto que se llama Analytics, ¿ya? Y aquí ahora una opinión. Lo anterior que les dije es cómo se clasifica. Ahora les doy una opinión. Mi percepción es que la gente de ingeniería en computación se orienta mucho a lo que es dar soporte para que se almacenen muchos volúmenes de información gigantes. Dar soporte como para que uno tenga un sistema operativo que te permita hacer un manejo más rápido de muchos volúmenes de información. Lo que pudiera llamarse Big Data en su versión más tuerca. ¿Ok? Y ellos básicamente corren máquinas virtuales, echan a dar Hadoop, te hacen un sistema operativo que sea robusto, pero no toman decisiones. En general no están preparados para eso, están preparados para la parte técnica de soportar el manejo de grandes volúmenes de información. Es decir, los de computación se dedican buena parte a lo que es Big Data, ¿ya?
La gente de eléctrica se dedica súper fuerte a lo que es, a lo que se llama inteligencia artificial, que se descontinuó y ahora se retomó su definición, pero la gente de eléctrica se enfoca mucho a lo que es machine learning puro. Ya voy por la pregunta, ya voy por la pregunta. Eh, Machine learning puro es aquellos temas de aprendizaje estadístico en los cuales no se toma ninguna decisión, pero te sirve para analizar la data. ¿Ya? A lo más te entregan algunas técnicas de inferencia para separar algunos grupos, pero no se toman decisiones. Y eso es lo que hacen más bien la gente de eléctrica, y más, y aún mejor, y aún más, aún, orientado al ámbito, orientado al ámbito eh, de sus mercados eléctricos, los que están en potencia, o de telecomunicaciones, los que están en teleco, los que están en electrónica, etcétera. ¿Ya? Ellos tienen su mundo y no salen mucho de ahí. Mi recomendación hacia ustedes, hacia nosotros como ingenieros industriales, que es cuando vean esta gran oferta de temas de machine learning, inteligencia artificial para los negocios, traten de no caer engañados sobre algo, sobre lo que van a querer. Si ustedes quieren algo matemático, más teórico, pueden ir sobre lo que ofrecen los eléctricos y matemáticos, que es básicamente la matemática que hay detrás del machine learning. ¿Ya? Sí que no hay problema. Pero si ustedes lo quieren, si ustedes quieren hacer irse al curso de almacenamiento masivo de datos que lo dictan los computines acá, go ahead, vayan. Pero tengan en cuenta que eso es más bien técnico, y si lo quieren aprender, súper bien, porque no está de más aprenderlo. Pero si su foco, y asumo que ese es su foco porque van a ser ingenieros industriales, que ya casi son, ya les queda poco, es tomar decisiones, es management. Y cuando uno hace eso, el foco de ustedes, les recomiendo, y aquí es una opinión personal, que se vayan por analítica de negocios o business analytics. ¿Ok? Que es decir, que todo sea decision driven, digamos, que todo sea orientado, todo tenga su objetivo final en ayudar a la toma de decisión, no solo por el gustito de hacer un análisis de datos, ¿ya? Entonces, por esa razón es que me voy a orientar a hacerles una pequeña, digamos, una pequeña introducción por esos temas que están ahí en el 5.6 en amarillo, desde la perspectiva, no me voy a salir del curso, por supuesto, si este curso es de programación matemática, tampoco me encantaría poder hablarles de Business Analytics y hacerles un curso de Business Analytics, pero no hay, no tengo la opción porque no lo estoy dictando, pero sí puedo desde programación matemática hablarles de esto y contarles las historias que hay detrás de esto desde la perspectiva de programación matemática. ¿Ok? Lo que ya les había adelantado a principio del semestre, y se cumplió lamentablemente, es que no vamos a poder ver en detalle el capítulo 6, que de hecho el capítulo 6 yo lo pongo por gustito mío, digamos, pero voy a tratar, sin embargo, de subirles material que tengo, si es que no alcanzo, de recomendarles capítulos de libros, si es que no alcanzo, y también de eventualmente alcanzar a hacer una presentacioncita chica que sea de metaheurísticas para que tengan los conceptos, de mostrarles algún modelito mío que esté funcionando. Yo trabajo harto con heurística, trabajo con enjambre de Particle Swarm Optimization, optimización de enjambre de partículas, con algoritmos genéticos, eh, con, con redes neuronales, pero hay con Tabu Search, Annealing. Hay muchas, digamos, metodologías que yo he utilizado. Tengo algunos programitas que se pueden ver, ¿ya? Así que eso, por eso lo puse en rojito, porque va a estar visto, no visto o visto por una sola presentación. Mi objetivo, ustedes chiquillos saben, por favor tengan muy claro que de hecho no es mi objetivo, sino que en el objetivo de la universidad, incluso ni siquiera es solo la facultad, es aprendizaje. Es el aprendizaje de ustedes, así que si están preocupados de que voy a evaluar, no voy a evaluar, el tema metaheurística, las cosas que no veamos en profundidad, digamos, no la voy a evaluar. Si pasamos rápido por Branch and Bound, que vamos a pasar rápido por Branch and Bound, yo quiero dejarles un barniz de Branch and Bound y decirles por qué lo estoy viendo por encima. Yo les voy a dejar
un barniz de metaheurísticas y ya les acabo de explicar por qué lo estoy viendo por encima. Y no lo voy a evaluar. Pero si nosotros nos gastamos 4, 5 clases o 3 clases en un tema, eso sí se va a evaluar y en el nivel de profundidad que alcanzamos a ver en este curso que es introductorio. ¿Ya? Así que tranquilidad con eso, no hay problema con eso. ¿Ya? Lo que sí quiero insistir sobre esto, me cuesta encontrar una palabra, pero me gustaría encantarlos con esto, me gustaría poder que ustedes se entusiasmen con esta área, porque esta área es lo que viene. ¿Ya? Hay mucho recurso en la web, hay mucho recurso de posgrado. Leer mi recomendación ya se las di, traten de orientarse a lo que ustedes más quieran hacer en su mediano plazo, cuando ustedes salgan, quieran hacer sus carreras. ¿Ya? Muchos son los, digamos, sabores que le pueden dar a su preparación en esa área, pero lo que quiero decirles es que no deben dejar de profundizar en esa área, no debieran. ¿Ya? Se ocupa, profesor, se ocupa para finanzas o se ocupa para gestión de operaciones. No, no hay tal división en Analytics, no hay. Por ejemplo, yo trabajo en finanzas analíticas. Y finanzas analíticas es, por definición, la mezcla de optimización, de gestión de operaciones y de finanzas. ¿Ya? Es por definición. Entonces, esa definición no hay. Los que son de finanzas tienen que ser analytics, los que son de gestión de operaciones tienen que ser analytics. ¿Ya? Así que no es que se puedan salvar de eso que acabo de decir porque sí. Ya, les di esa, habiéndoles dado esas explicaciones iniciales, me voy entonces con el 3.6, ay, nada que ver, control Z, me voy con el 3.6 y el 3.7. ¿Ya? Eso, quizás es bueno de repente hacer un compilado de las cosas en las que vamos. Vamos a ver Branch and Bound y lo voy a ver sobre un ejemplo. Y antes de seguir avanzando sobre esto, voy a referirme a por qué razón lo voy a ver con un ejemplo, por qué razón no voy a entrar en la teoría y por qué razón tengo un sesgo negativo hacia el método. Y los llamo a aquellos que tengan alguna necesidad o interés, que va súper válido, de saber más sobre el método y eso, me pregunten, me escriban, podemos tener hasta una conferencia, no tengo ningún problema, o sea, un horario de atención especial, no hay ningún problema, pero les doy mis razones por las cuales he decidido no ahondar en este tema más allá. Y la primera razón es que esta metodología está, desde mi punto de vista, cayendo en total desuso por parte de los principales implementadores de software que solucionan problemas de optimización en el mundo. Y cuando digo los principales, son Ciplex, Lindo, Tingo, Canitro, Zip, Gurobi. Esos son nombres de solvers que se implementan por sobre plataformas que modelan. Y esos solvers que se implementan sobre plataformas que modelan son de clase mundial. Ay, disculpen, no, se me olvidó responder la pregunta antes de eso. Profe, lo que hicimos en optimización el semestre pasado, no vimos KKT y alcanzamos a ver muy poco de programación no lineal. Mejor todavía, Vicente, yo el curso lo hago autocontenido. Incluso tranquilo con eso, incluso hubo hartos que me reclamaron al inicio porque encontraron muy extenso lineal. Eh, yo casi que prefiero que abunde a que falte, ¿ya? Así que va a ser autocontenido. Tranquilo con eso, Vicente, que aquellas cosas que yo los envíe a leer va a ser algo que ustedes puedan manejar desde mi curso. Va a ser autocontenido, ¿ya? Ojo con eso, no hay problema. ¿Ya? No, encantado. Si está bien que me lo digan. De hecho, súper bueno que me lo hayas dicho. ¿Ya? Entonces, sigo con la explicación de Branch and Bound. Branch and Bound es una técnica que permite resolver problemas que son enteros o binarios, porque es una subclase de los enteros, y problemas que son enteros mixtos, es decir, que algunas variables son en Z y otras variables son reales. Esta metodología, en términos prácticos, lo que hace es solucionar muchas versiones del problema lineal, muchas veces hace un simplex, por decirlo así,
Y esas muchas veces que hace un simplex, le va agregando restricciones al problema en una estructura ordenada de un árbol, y esas restricciones están orientadas a dirigir a que la solución del problema sea entera, ¿ya? Y en esa subdivisión, lo que empieza a pasar es que el problema, ya, por supuesto, empieza a disminuir, si fuera un máximo, empieza a desmejorar su función objetivo, si es un máximo empieza a disminuir el z, porque ya no está en el punto que más le gustaría, ya no está en el óptimo, sino que está un poquito más abajo del óptimo al hacer que las variables que eran continuas en su solución lineal, ahora pasen a ser enteras. Entonces lo que uno hace es moverse en esas alternativas que van dando enteras, de modo de dirigir el problema a que sea entero. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Es que esto puede llegar a ser tan malo como hacer todo el problema de nuevo. Cómo resolver, no todo el problema de nuevo, cómo resolver todos los vértices. Y eso de resolver todos los vértices no tiene sentido matemático de complejidad. Un problema chiquito como este que les voy a mostrar es fácil, es trivial, se puede dibujar en un papelito. Pero un problema de planificación minera donde tienen que definir qué bloque van a sacar en qué semana, qué bloque van a hacer explotar de tierra, y son miles de bloques con 20 años, olvídense que van a poder dibujar esa cuestión. Y Branch and Bound definitivamente no sirve para hacer eso, ¿ya? Y los problemas en la actualidad son cada vez más grandes, y los problemas en la actualidad uno tiene más disponibilidad de datos, y las metodologías que se están usando para hacer esto vienen de otra vía, y esa vía se llama Analytics, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Les voy a ver este ejemplo, que les quede la idea de lo que es Branch and Bound, por cultura general, pero no voy a seguir profundizando en Branch and Bound por todas las razones antes aludidas. Armando me dice, y no está preparado, ojo, no está preparado, dice, esa es la razón por qué se le llama el método inútil. Sí, esa es la razón por la que se le llama el método inútil. A mí me parece incluso, porque a mí a veces cuando yo discuto con los colegas, gracias Armando, cuando yo discuto con los colegas, a veces algunos me dicen, pero con el mismo argumento tú te debieras sacar simplex de la malla. Yo le digo, no, ¿por qué no? Porque el simplex me da caveats, me da pistas económicas de cómo funciona un problema de optimización. El simplex me dice económicamente qué significa un multiplicador, qué significa el costo reducido, qué significa los límites del análisis de sensibilidad. Me dice todo, me da la interpretación geométrica de cómo funciona este mundo de la optimización. Pero Branch and Bound no. Entonces, por esa razón, es que vamos a hablar de esto. Sé que en vez de motivar, desmotivé el tema, pero entiéndanlo como algo de historia que deben saber. Quizás es bueno, hay algunos conceptos pequeños que yo creo que se capturan con este ejemplo, que este ejemplo es de el Hilliard y Lieberman, ¿ya? No está resuelto, creo, en el Lieberman, pero está planteado. Creo que en el Lieberman lo van a encontrar con esta multiplicado por 1000 porque está en un problema más grande, y esta la van a encontrar multiplicada por 1000 también, ¿ya? O por 2. No, esta está multiplicada por 5. Pero es la misma cuestión. Yo tomé ese ejemplo y lo resolví yo, digamos, ya, o sea, tomé los monos nomás. Ahora voy a explicar y expliquemos el siguiente problema. Supongan algún problema de mezcla con dos restricciones, muy parecido a los que veíamos al inicio del curso. No sé, que están produciendo dos tipos de algo, de detergente de cualquier cosa, y producen el número de cantidades producidas del tipo 1 y del tipo 2 son X1 y X2 respectivamente. El precio que lo pueden vender es 100 y 150, y tienen un par de restricciones que pudiéramos decir que son restricciones por ejemplo, de tiempo. La primera y la segunda una restricción de capacidad, ¿ya? ¿No? Y que tienen cada forma que tienen de producir en el tiempo, y cada forma de capacidad tiene sus distintos rendimientos, que sería 8,4 para el primer caso y 3 y 6 y 3 y 6 para el segundo caso. ¿Ok? Entonces,
el problema de optimización, sin entrar mucho más en detalle de qué sería, es este problema de optimización que está acá. ¿Cuál es la gracia de este problema? Y ahí por eso les puse atención, que este problema ahora, en vez de lo que nos hacíamos los lesos al inicio, yo me hacía el leso al inicio y ponía que esto era real, ahora ya no es real. Este problema es entero. No me puedo hacer el loco con que es entero. Es entero. Entonces, vamos a resolverlo sin explicar el método. Vamos a hacer lo que haría Branch and Bound y luego voy a hacer el sumario del método. ¿Ok? Lo primero que hace el método de Branch and Bound es resuelve el LP. Cuando diga LP es de programación lineal, ¿ya? LP es de Linear Programming. Y por eso LP, cuando diga LP, para que no... Entonces, lo primero que hago es resolver el problema relajado. Es decir, me olvido que estas dos variables están en los enteros y las hago que pertenezcan a Z, ¿ya? O sea, a Z, a R positivo. Y cuando están en R positivo, yo digo, cuando están en R positivo, yo resuelvo el problema, y es decir, eso, ¿con qué lo puedo hacer? Para este problema tan enano, lo puedo hacer a mano, o lo puedo hacer en Solver de Excel, por ejemplo. Así de fácil. Y el resultado, como eso ya lo sabemos hacer, no me voy a detener a hacer el Solver ni una cuestión, esas cuestiones ustedes ya las saben. Ahí admití a la persona. Vamos a encontrar esta solución. Es decir, 1055.56, X1 2.22 y X2 5.56. Ese es el resultado que me va a dar ese problema en su versión lineal. Y ahora nosotros podemos hacer el siguiente análisis. Y el siguiente análisis es que, por ejemplo, esto muy probablemente va a tener ese problema. ¿Se acuerdan que esto... Creo que se pone al revés, ya. Me da igual. Si lo voy a hacer en forma, lo tengo escrito más abajo igual. Pero seguramente pudieran ser un par de restricciones que pudieran ser así, que esta es la restricción 1, esta es la restricción 2. Y lo que seguramente está pasando es que la maximización va para allá y que ahí está mi óptimo, y este es el 2.22 y este es el 5.56. ¿Ya? Ese que está ahí. Pero lo que pasa es que ese valor que es el Z óptimo del problema lineal, no es imposible alcanzarlo porque esos dos valores son continuos. Entonces va a haber un punto acá más abajo, específicamente en el 2,5, en el cual yo sé que al menos puedo llegar a ese punto y obtener alguna solución que no sé cuál es, algún Z asterisco que no sé cuál es y debo calcular, pero eso va a ser mi cota inferior a la que yo puedo llegar. Entonces, ¿por qué pongo ahí? Porque aquí en estos puntos seguramente están los puntos discretos. Entonces, yo no puedo llegar desde aquí hasta allá, pero sí, puedo buscar en el entorno de cómo hacer el cambio. ¿A qué me refiero? Que aparecen dos conceptos. Aparece el concepto de el upper bound y el lower bound, V y LB. El concepto de upper bound es lo mejor si es que estamos en un problema de maximización. Si que fuera minimización es el complemento, digamos, se hace para el otro lado, digamos. Pero analicemos el problema de maximización. Si vamos a un problema de maximización, yo cuando hago el LP, el lineal es lo mejor que puedo obtener. El lineal es lo mejor que puedo obtener. ¿Ok? Lamentablemente no lo puedo realmente obtener porque estas dos variables son continuas. Entonces, lo que sí puedo hacer es bajar esas dos variables continuas al cajón inferior, es decir, hacer x1 cajón inferior, x2 cajón inferior, y ver en ese punto cuánto vale la función objetivo. Y esa definitivamente pasa a ser mi cota inferior. Porque yo no hice ninguna mejora, no crecí, a lo mejor pudiera haber decrecido 2 en el x1 y no haber decrecido y haber subido en el x2, por ejemplo. Pero no lo hice, sino que simplemente lo que hice fue, y eso no tengo idea si se puede, hasta el momento sí puede suceder, pero lo que hice fue bajar las ambas. Entonces, por eso que es una cota inferior.
En términos de dominio, como está aquí, por ejemplo, ese punto que está acá más adentro del dominio, necesariamente va a ser más bajo que el punto optimal. Y hasta el momento es la cota inferior que me marca el resultado de optimización. Cuando yo hago esos dos cajones inferiores, es decir, A2 y A5, x1 igual 2 y x2 igual 5, puedo evaluar la función objetivo en ese punto, y ese resultado me va a dar 950. ¿Ok? Es decir, tengo una cota superior, que es el valor continuo, y una cota inferior, que es el valor entero, que es simplemente bajar las variables a su cajón inferior. ¿Ok? Después me tengo que hacer la siguiente pregunta. Y me tengo que hacer la siguiente pregunta y decir, ¿cuál de las dos variables, x1 o x2, tiene más espacio para moverse respecto de su valor entero más bajo, es decir, de su cajón inferior? Si yo hago la operación del x sub i menos el x sub i cajón inferior, me va a dar un delta. Y ese delta para el x1 es 0,22 y ese delta para el x2 es 0,56, que es mayor que 0,22. Es decir, la variable 2 tiene un delta más grande, que el delta de la x1. Y por ende, yo voy a decidir irme por hacer una ramificación, ¿ok? Una ramificación con la variable x2 y no con la x1. La ramificación se refiere a que voy a generar un par de restricciones extra que se van a agregar separadamente en dos escenarios distintos, digamos nodo 2 y nodo 3, a el problema de optimización original, que es este. Y a este problema de optimización original, aparte de la restricción 1 y aparte de la restricción 2, yo le voy a agregar una restricción 3, que en el caso del nodo 2 va a ser x2 menor que 5, y en el caso del nodo 3 va a ser x2 mayor que 6. Son dos problemas separados, se generaron dos problemas nuevos, y en esta ramificación les agregué esa restricción. ¿Qué es lo que obliga? Obliga a que este 5.6 sea entero hasta el 5 o entero de 6 para arriba. Entero del 5 para abajo o entero del 6 para arriba. Pero ahí entre medio, que es como está ahora, no lo quiero, porque yo sé que se va a querer ir al 5.6 porque ese es su punto óptimo. Entonces lo obligo a moverse, o arriba el 6 o abajo el 5. Y cuando yo obligo a hacer eso, le estoy agregando un par de restricciones distintas, digamos, una restricción a cada nodo, y se me generan otros dos nodos. Vamos a analizar qué significan estos dos problemas ahora vistos en el dominio. Si es que esta es la restricción 1, y si es que esta es la restricción 2 del problema original, la restricción 3, que es x2 menor o igual que 5, es que si x2 es menor o igual que 5, yo estoy buscando desde esta rayita hacia abajo. Y por eso que estoy rayando esta zona de acá. Es decir, del dominio original que habíamos dibujado muy tímidamente acá, yo lo que estoy haciendo es dibujar esta parte de acá. ¿Para qué la dibujo allá si la tengo aquí bien dibujada? ¿Ya? Entonces, eso es lo que está haciendo por ese lado. Y por el otro lado se pone súper restrictivo, de hecho. Por el otro lado lo que dice exactamente lo mismo, pero la línea en vez de ser del 5 hacia abajo, es del 6 hacia arriba. Del 6 hacia arriba. Y por ende el espacio que me queda de soluciones factibles es ese espacio que está ahí. ¿Ok? Eso es lo que pasa cuando uno resuelve ese problema. ¿Y qué es lo que hace luego que aborda este problema? Sigue, ojo con eso, que muchas veces que se equivocan en ese paso, no va a ser el caso de ustedes, porque yo no voy a ahondar más en este método, pero suele ser un error muy típico, es que cuando van a resolver el segundo problema dicen, pero ¿cómo lo hago si no me dio entero y no me dio entero y qué tengo que hacer ahora? Tengo que liberar las dos variables, y la respuesta es, tienen que nuevamente resolver el problema lineal, pero con esta restricción agregada, en el caso 2, y esta restricción agregada, agregar esas restricciones, pero de nuevo se resuelve el problema lineal.
Es decir, de nuevo le dan la libertad al problema para que sea continuo, ¿ya? Y cuando le dan esa libertad, el resultado es el que está acá. ¿Y cuál es ese resultado? Que en el caso de cuando le agregaron la restricción de que x2 es menor o igual que 5, les va a dar que el resultado de la función objetivo es 1000, que el x2 se pega a 5 tratando de llegar al 5.6, pero ya no puede porque x2 debe ser menor que 5, y el x1 queda nuevamente continuo, no queda entero. Si me voy por el otro lado, es decir, por el nodo 3, lo que va a suceder es que la función objetivo va a ser un poquito más alta, más baja que el upper bound anterior, que era 1055.56. Un poquito más baja, pero mejor que el 1000 que está en el nodo 2. Y en ese mundo queda en 6, trata de no moverse del 6, y el x1 también, al igual que en el nodo 2, también es continuo. La cota inferior sigue siendo la más mala, que es la que calculamos, la que habíamos calculado. Si es que hubiera una cota inferior más mala, se actualiza, pero por el momento es la que venía de antes. Así que sigue siendo esa, ¿ya? Pero la cota superior es la que yo obtengo de mi correspondiente nodo, ¿ya? Y ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Ahora hacemos exactamente el mismo proceso que hicimos en el 1, que acabamos de terminarlo, pero lo hacemos, y la pregunta es, ¿para quién lo hacemos? ¿Lo hacemos para el 2 y para el 3? ¿O lo hacemos solo para uno de ellos? Lo podemos hacer para todos. Hay algunos libros que lo hacen para todos. Y cuando lo hacen para todos, están, desde mi punto de vista, reconociendo la poca inteligencia del método, ¿ya? Porque ¿para qué voy a hacer todo? Mejor hago por extensión todos los vértices y me echo para adelante, porque eso es lo que están haciendo, ¿ya? Incluso lo están haciendo más caro, porque están resolviendo toda la posible combinatoria. Unas mejores versiones o unos mejores libros se inclinan por irse por el mejor nodo. Es decir, si ustedes tienen un set de nodos, ustedes escogen el nodo con mejor upper bound, en el caso de maximización. ¿Ok? Se van por el nodo con mejor upper bound, que en este caso es el 3. Déjenme ver si es cierto lo que estoy diciendo. Sí, el upper bound se van por el 3. ¿Ok? Entonces se van por el 3 y siguen con el método. ¿Qué es lo que haría el método ahora? Tiene que definir cuál de las dos variables tiene su delta mayor. El delta de x2 es igual a 0. Acuérdense que el delta es la diferencia entre x sub i menos el cajón inferior de x. Y en este caso es entera, así que 0. Entonces no queda otra opción que irse por x1. Ramificar por x1, eso es lo que me digo cuando irse. Entonces uno ramifica por x1. Nuevamente, x1 es 1.33, o sea, yo quiero que sea menor que 1 y mayor que 2. ¿Ok? Y eso es exactamente lo que hago ahí. Es decir, al problema que ya traía del nodo 3, le agrego la restricción, ya sea x1 menor que 1 o x2 mayor que 2. Exactamente el mismo procedimiento, pero ahora ya me enfoco a nodo 3 y voy guardando toda la información previa. No la pierdo. Toda la información previa la guardo, ¿ya? No, eso no es información previa. Eso sí es información previa. Pero la información nueva es qué es lo que pasa cuando soluciono este problema y cuando soluciono este problema. Cuando soluciono el problema de que x1 sea mayor que 2, el problema se me vuelve infactible. ¿Ya? Pueden ir al monito de arriba a verlo, pero cuando ya el x1 es mayor que 2, ya no, dado que x2 es mayor que 6, no existe solución. ¿Ya? Entonces, al poner que, vamos a verlo nosotros. Si ustedes ponen eso que está acá, porque si x2 es mayor que 6 y x1 es mayor que 2, entonces el problema no tiene solución. ¿Ya? Lo pueden ver ahí en el monito, quizás se ve muy chiquitito, pero el problema ya se sale de límite. ¿Ya? Cuando esto pasa, entonces ese nodo ya llega a un fin. No hay nada más que hacer, pero ese nodo no se puede nomás. Pero me puedo ir por el otro nodo
y agregar la restricción de x1 menor que 1, y ahí sí puedo llegar a una solución, que es la que anoto acá, donde el nuevo upper bound es 1025.5 y el lower bound sigue siendo el más malo que he encontrado, así que se queda en ese lower bound. Y por ende, yo ahora tengo que, en este nodo, porque desde dónde tengo que elegir, desde este 1000 y desde este 1000 que está acá en el nodo 2 y desde este nodo 4 que está acá. Entonces entre 1000 y 1025 me voy por el nodo 4. Y en el nodo 4 hago exactamente el mismo análisis como en el nodo 4 el resultado que estaba acá. Vamos a volver a verlo. El de x1 es entero, pero el de x2 no es entero. Entonces el 6.7, ese 6.7 que es igual a x2, tengo que separarlo entre 6 para abajo y 7 para arriba. Ya que eso es lo que estamos haciendo en esa ramificación. Y cuando hago eso, nuevamente proceso, y ese proceso que estoy haciendo acá, se puede escribir, sus resultados son los que están acá. ¿A qué es lo que llego? Llego a lo siguiente, que cuando hago ese proceso, me doy cuenta que acabo de encontrar una solución en esta rama de acá. Cuando hago la rama del x2 mayor que 7, me da infactible. ¿Ya? O sea, acuérdense del monito más arriba, si ya con el 6 daba infactible, imagínense con 7. De entrada no da. Pero cuando uno me se va por 6, se topa el valor de x2 en 6, pero obliga además, por esta condición de acá, obliga que el x1 sea entero. Y la solución necesariamente es entera, ¿ya? En completa. Entonces actualizo el upper bound a mi mejor solución entera. Actualizo el lower bound, porque el último lower bound era 950, pero ahora tengo un lower bound entero, fíjense, entero, que es mejor, y que son iguales. Entonces, en este punto, yo acabo de definir que esto es lo mejor que se puede hacer. Si yo siguiera, ¿por qué les digo eso? Si yo siguiera ahondando por este nodo, solo voy a hacer algo más abajo que ese nodo. Va a ser más bajo que 1000. Pero este que está acá, el nodo 6, ya es 1000 y ya es entero. Así que por eso ahí paro, me detengo. Fíjense, por acá, acá murió, acá pudiera seguir, pero no tiene sentido seguir, porque es 1000, este también es 1000 y no es entero, así que todo lo que haga después es menor que 1000, así que no tiene sentido seguir por allá. Y por ende, lo mejor que puedo hacer es esto que está acá. Es decir, este nodo 6 es el óptimo. ¿Ya? Eso es lo que hace este método. Su filosofía es ramificar, o sea, dividir para vencer. Eso es su caballito, el caballito de batalla, o la palabra clave de este método es dividir para vencer. Y lo que hace es la resolución iterativa de modelos de optimización lineal, que son fáciles de resolver, agregando restricciones que me permiten obligar a que la solución finalmente sea entera. ¿Ya? Eso es lo que hace el método. Leamos un sumario, hagamos un sumario de pasos de esto que hicimos repetidas veces, porque hicimos hartos niveles, cada nivel es una iteración. Lo primero es resolver el problema lineal relajado, que es resolver el LP. Encontramos la cota superior, que en este caso es maximización, si fuera minimización encontramos la cota inferior. Y la cota inferior va a ser la cota superior va a ser el resultado del LP y la cota inferior va a ser bajar todos los valores de las variables de decisión a su cajón inferior. Luego de eso encuentro el mayor delta. Cuando digo el mayor delta, digo en qué variable de decisión tengo el mayor espacio de búsqueda. Es decir, cuál está más respecto a su cajón inferior. ¿Cuál es la que tiene más posibilidades de cambiar, más espacio de cambiar? Esto es una familia de métodos, ¿ah? Es decir, hay algunos métodos que en vez de hacerlo con el delta X, lo hacen con el delta de costos, con el delta de ingreso. Pero lo más común es hacerlo como les estoy diciendo, por lo que uno busca en el problema, más que irse por el profit, es buscar espacios factibles, ¿ya? Entonces, en general, dan mejores resultados cuando uno se va con esta técnica, con esta variante,
qué es lo que, por eso les estoy explicando esta variable que es la más común, ¿ya? Entonces, hacer ramificación con la variable con una mayor holgura en la parte fraccional. Y en la parte del delta esta de la parte fraccional es el x menos el cajón inferior de x. Que fue en el primer caso, en el primer de los casos era 0,22,056, nos fuimos por 0,56, que era el x2, ¿se acuerdan? Después de eso, el 4, genero las dos correspondientes ramas, que esa rama, para ponerlo como en código, sería, habiendo escogido ya el x2, yo digo que el x2 sea menor o igual que 5 o mayor o igual que 6. Y eso si uno lo escribe ya como código, sería menor o igual que la cota inferior, el cajón inferior, mayor o igual que el cajón superior. ¿Ok? Después de eso, resuelvo los problemas relajados de ambas ramas. Después que se abrieron las dos ramas y agregué las dos restricciones, los resuelvo. Actualizo las correspondientes cotas con la solución que acabo de encontrar, porque el problema que se resuelve es el problema relajado. Acuérdense de eso. Yo nunca resuelvo un problema entero dentro de Branch and Bound. Siempre resuelvo problemas relajados. No se olviden de eso. Suele ser un error muy típico. Y después de eso, yo actualizo, o sea, tengo que irme, ahora tengo que fijarme en si realmente, por supuesto, luego actualizar el lower bound y el upper bound, yo tengo que realmente verificar la optimalidad. Y si yo ya tengo una solución entera, si yo logro generar una solución entera, de entre las soluciones enteras que se me hayan generado, tengo que buscar aquella que sea, que tenga un mayor upper bound. Esto que yo les acabo de mostrar, como tiene dos variables, en realidad yo empecé a profundizar por dos líneas nomás, porque no hay más. Pero imagínate esto tuviera, no sé, 100.000 variables, que en un problema muy simplón de alguna empresa muy chica pueden tener 100.000 variables. No, no crean que no, o más, o millones de variables. Entonces uno va a empezar a profundizar en cada una de ellas. Y eso es problemático. ¿Ya? Eso es lo que yo le decía que es problemático. Pero no importa, me estoy desviando del tema. Lo importante es que después que ustedes profundizan hasta donde primero encuentren una entera, y que por supuesto tenga sentido con el upper bound y el lower bound, es decir, lo que les hablaba de que el 1000 del nodo 2 era de una variable continua, entonces por ende siempre iba a ser peor que el nodo final que encontramos la solución, que era el 6 creo, o el 7 ya no me acuerdo, porque el otro, el 6 era entero, entonces no tenía sentido ir por otro lado. Pero de entre todas las que sean soluciones enteras, me quedo con el upper bound más grande. ¿Ok? Si es que a lo anterior, que es el criterio de optimalidad, es este, no funciona, entonces en el 8 vuelvo al paso 3, que es hace la ramificación y vuelta, que fue lo que hicimos arriba. Y repite, repite, repite hasta que profundiza en todas las variables que haya que profundizar, en todas las profundizaciones que haya hecho, encuentra una solución entera, y de entre todas las soluciones enteras que encuentra, se queda con el punto 7, que se queda con el mayor upper bound. ¿Ok? Entonces, a ver, comentario, ese es el método, un sumario del método, fue lo que explicamos arriba. Si el problema fuera de mínimo, por supuesto, esto cambia su forma y sería del upper bound pasa a ser lower bound, y los roles, digamos, estos roles digamos, de ir buscando por upper bound, ahora pasa a ser por lower bound. Y lo otro que es relevante decir es que el criterio de el delta sigue siendo válido. Vamos, quiero hacer estos comentarios de acá, creo que ya los hice, fíjense. A ver, déjenme ver. No los hice todos, pero repasemos, no está mal repasarlo. Vamos a hacer algunos comentarios sobre el método. Estos comentarios son los siguientes. Esto es una familia de métodos, ¿ya? No se queden con la idea de que esto que les acabo de ver digamos, es así como les acabo de decir esos 8 o 7 puntos que vimos antes, sino que hay algunos párrafos, algunos puntos que algunos libros y algunos autores cambian. En particular, la forma en la cual se hace el branching, que se hace la ramificación, y también en la forma en la que se hace la profundización, ¿ya?
Hay gente que a veces empieza a profundizar en forma aleatoria, otros empiezan a ramificar no por la variable con mayor delta, sino con la variable con mayor variación en la función objetivo. Hay algunos que mezclan, hay algunos que lo hacen por extensión, hay otros que no lo hacen por extensión. Entonces esto es una familia, ¿ya? Se usa bastante, no les puedo negar. Actualmente, hoy, ustedes van a la librería y pueden encontrar a las librerías de los solvers principales. Les estoy hablando de Skip, les estoy hablando de Gurobi, de Ciplex, de Lingo, de Lindo, de Canitro. Y tienen esta librería, pero está cayendo en desuso. Ya está cayendo en desuso. ¿Por qué? Porque es casi fuerza bruta. Ya es casi fuerza bruta. Y miren, les voy a explicar gráficamente esta cuestión. Quiero hacerle una explicación gráfica. Y si ustedes, imagínense ustedes tienen un dominio de estas características. Es decir, ese dominio ustedes le pudieran llamar que X pertenece a ese dominio. Donde ese dominio pudiera ser, por supuesto, un conjunto de restricciones. Son todos los X pertenecientes a Rn. Este lápiz me tiene loco, ¿ya? Todos los X pertenecientes a Rn más, ojo que es continuo, tal que ese dominio es continuo. Este es X, ¿ya? No, ese no es X. Ese es X, ¿ya? Tal que se cumple un set de restricciones a X menor o igual que B, ¿ya? Genérico. Y supongan que tenemos un gradiente, aquí siempre me falla el arte, digamos, pero supongan que tenemos un gradiente de la función objetivo que va para allá, que estamos maximizando, por ejemplo. Es decir, el óptimo seguramente va a estar por acá, ¿ya? Ahí va a estar el óptimo del problema lineal, ¿ya? Del LP. Si es que uno avanza con ese gradiente hacia el lado derecho de la pantalla, digamos. Y cuando eso sucede, uno se puede empezar a preguntar, bueno, si los puntitos de atrás, y los voy a dibujar con otro color, si los puntitos de atrás del cuadriculado y que le pregunto ahí, Armando, ¿el cuadriculado se alcanza a ver? ¿O alguno que me pueda responder? El cuadriculado de mi pantalla se ve, es que a veces cuando estoy en reuniones de investigación no se ve. De la hoja, vale, bacán. Las crucecitas, los cruces son, imagínense, los puntos enteros del problema. Es decir, esos puntitos que están ahí, eso fue por mala suerte nomás que se quedó fuera, pero en rigor estaría. Esto fue de ñoño nomás. Ya, como para que quede el dibujo un poquito más bonito. Esos puntos que están ahí son los puntos enteros que están al interior de este dominio. Es decir, y lo voy a poner con el colorcito azul, esos puntos ahí serían todos los X pertenecientes a Zn más, tal que a X menor o igual que B. Entonces, primera constatación. Si yo sé que voy a buscar por esta zona, y voy a hacer la rayita por acá, si yo sé que voy a buscar por esta zona que está por acá, que no quiero hacer la raya, quiero hacer una raya para después borrarla y me va a borrar todo, lo voy a hacer con otro color, a ver si me funciona con capas. Si yo quiero buscar en esta zona, que es la zona donde está el óptimo, ¿por qué diablos voy a ponerme a buscar por extensión en estas zonas de acá? Eso no tiene sentido alguno. Si yo sé que el óptimo está por acá, yo tengo que buscar por allá. Pero buscar por esta zona y por esta zona carece de sentido lógico y matemático, ¿ya? Y eso hace branch and bound. Entonces, una buena forma de mejorar esto es a través de hacerle pequeñas mejoras al branch and bound para que en vez de buscar por esas zonas de abajo, busque por esas zonas de arriba, ¿ya? Y una de esas alternativas es hacer lo que se llama, ¿qué otro colorcito? Lo que sea, azul. Relajación.
lagrangiana. ORL. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la relajación lagrangiana? Y es solo como un tema de introductorio para lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase. Es que relajación lagrangiana, y esto ya lo había explicado en una parte del curso, conviertan por favor por un momento, conviertan por favor ese cuadrito rojo en una tabla, y conviertan esa tabla, la ponen arriba de su mesa, esa tabla, y a los puntitos azules pónganle un clavo con la cabeza un poco salida. Cada punto de esos azules es un clavo. Y luego, por el entorno de esos clavos, ustedes pongan un elástico de billete. Lo que van a obtener, lo que van a obtener es el siguiente contorno verde. El siguiente contorno verde, que es ese contorno verde. Y ese contorno verde, su nombre técnico es la envoltura convexa de X. ¿Ok? Ese nombre técnico es la envoltura convexa de X. Lo que hace la relajación lagrangiana es aprovecharse de la estructura de los problemas de ciertos problemas de optimización para encontrar una buena solución del problema entero. Es decir, cuando digo buena solución, es que no necesariamente es entera y no necesariamente es optimal. De hecho, no lo son. No es entera ni es optimal, pero es súper buena la solución. Y lo hace en un tiempo pero que con se van a tomar un café, vuelven y está lista la solución. A diferencia de que si lo echan a correr con Branch and Bound y él le va a decir tiempo estimado, el ETA, 4 meses. Entonces pueden entregar una buena solución en muy poco rato, como para tomar decisiones, y después dejan corriendo el programa cuando ya se tomó la decisión y van a saber que la solución final, en realidad, si es que llegaran a usar Branch and Bound, porque no van a usar otro método, igual van a usar una relajación lagrangiana con algunas otras características para encontrar el optimal, si es que fuera requerido, porque ya explico cómo se aplica en la otra parte. Eh, y entonces, por eso que voy a ver en más detalle relajación lagrangiana, que está en el programa, por demás, digamos, Branch and Bound. ¿Ya? Entonces, con eso introduje el tema, por eso tenía ordenado de esta manera la parte del curso. El archivo de relajación lagrangiana que había escrito a mano se me dañó, así que, pero no importa, porque al igual que todos los contenidos del curso, se me dañó por el tema del tablet que les dije al inicio, pero igual lo tengo escrito, no hay problema, porque lo tengo escrito en látex, de hecho, y está en la página 149 del apunte, que se lo había publicado en el módulo 2 de Canvas, pero se los colgué de nuevo cuando ahí caché que estaba dañado y eso no saqué, o sea, no ocupé el otro, pero como está escrito ¿cómo se llama? En el apunte, no hay problema. Entonces ahora hagamos, me quedó justo, hagamos un break de unos 10, 15 minutos y volvemos en un ratito. Bueno, estamos. Gracias. Junten dudas para el otro lado si es que. Estimados, buen día. Una mini confirmación del audio de la pantalla. Se agradece, porfa. Gracias, Paulina. Gracias. Gracias, Valeria. Súper.
Entonces, vamos con un tema nuevo. Este tema se llama relajación lagrangiana. Como les contaba, se utiliza para resolver problemas de optimización entera, para resolver problemas también de optimización entera mixta, es decir, con algunas variables que son enteras y otras que son reales. Y es muy útil para encontrar soluciones a los problemas aproximadas. No les va a encontrar el óptimo, ¿ya? Eso es, sépanlo, no va a encontrar el óptimo, pero va a encontrar una muy buena solución. Y lo interesante es que la va a encontrar de manera rápida, ¿ya? Esto saca de muchos apuros cuando uno está tratando de tomar la decisión en corto tiempo y tiene un problema complicado y está bajo presión y tiene que entregar respuesta rápido en la reunión de la tarde. Siempre digo esa frase porque así es en el trabajo, en la reunión de la tarde, y ustedes tienen un problema combinatorial gigantesco y la opción que tienen de resolverlo exacto es con Branch and Bound y están fritos porque se van a demorar semanas y tienen la reunión a la tarde. Y no quieren la solución entera porque no les va a permitir tomar ninguna solución porque cuando el jefe vaya y le pregunte, bueno, ¿y cuánto compramos o no compramos la pala que cuesta 5 millones de dólares? Te van a decir, bueno, hay que comprar un tercio de la pala. No, pues, hay que comprar o no comprar la pala, porque es muy importante. Entonces, tampoco les sirve el LP. Pero sí pudieran tener una muy buena solución con relajación lagrangiana, en la cual la decisión de la pala sí se tome, pero todas las otras decisiones que son más de tono más táctico, que son menos importantes, a lo mejor esas sí se queden en su versión continua, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno enfrenta cuando uno está en genérico en presencia de un problema de programación entera? Ustedes ya lo saben, es la minimización de un... Voy a cambiar el color del lápiz y el grosor también. Negro, quizás no negro, quizás rojo para que se diferencien las anotaciones. Ahí sí. Cuando tienen un costo traspuesto, Profe, dígame, perdón que aló, le interrumpa. no, Sí. no, interrupción, dale. Eh, entonces veo como posibles, o sea, como una mezcla, porque podemos encontrar posibles soluciones factibles asociado al problema lineal en este tema que se denomina relajación continua del problema entero. O sea, por ejemplo, en el gráfico que se mostraban los puntos azules, que es Sí, donde se encuentran las posibles soluciones enteras, ¿no es cierto?, para el problema. sí, Eh, entonces, es como que resulta muy evidente que en las soluciones factibles del problema entero ya, tenemos un subconjunto del dominio del problema lineal. sí, así es. Pero Ya, como repíteme ahí la estamos pregunta. Ya con el monito aquí, con la figurita, dime, en el para verde, entender. correcto. En los puntos ¿Sí? azules que tenemos las soluciones eh, factibles, Sí, que está asociado al problema lineal. Eso es lo que se le denomina como relajación continua, ¿no es cierto?, del problema entero. la relajación continua del problema entero es la línea roja. La línea roja, perfecto. Sí, la línea roja. El dominio del problema entero son los puntitos azules. Y Azules. al sueño del pibe, que es la línea verde, se le llama la envoltura convexa de X. ¿Por qué le digo el sueño del pibe? Porque si tú tienes la envoltura convexa, tú puedes resolver el problema lineal y el vértice necesariamente va a ser entero. Ok. Entonces, lo caro, súper buena la pregunta, de nuevo parece que hubiera estado coordinado. Lo caro acá es encontrar la envoltura convexa, ¿ya? Eso es lo caro en términos computacionales, lo difícil, lo complejo en términos matemáticos, ¿ya? Ya. O sea, Encontrar eso es difícil. en ese problema, por ejemplo, que estamos maximizando, Sí, ahí determinamos que el valor óptimo del problema lineal sería, como había indicado, el Z', que es sí, el ¿ya? Z asterisco LP, sí. Sería la cota superior del valor óptimo del problema entero. O sea, hay como una mezcla Sí, de... claro, no podríamos obtener algo mejor que eso.
Claro. Ok. Ya, profe, gracias. Sí, dale, no hay problema. Sí, súper. Sigamos. ¿Dónde tenía esto como, no? En el cuadrado, no, en este de acá. Sí, vale. Profesor, Entonces, dígame, adelante. problemas no lineales. Si esto sirve para problemas no lineales, qué buena pregunta. Mira, sí sirve la relajación lagrangiana como concepto, ¿ya? Sí sirve la relajación lagrangiana como concepto, pero sirve con funciones de funciones objetivo no lineales, cóncavas en el caso de maximización, convexas en el caso de minimización, pero, pero el conjunto de restricciones debe ser lineal, ¿ya? Si no, no funciona. O sea, los principios pudieran funcionar, pero tal cual como está formulado, habría que hacerle muchos cambios, que ya sería otro método. De hecho, ese método que usted está pensando tiene un nombre, se llama métodos del gradiente conjugado. ¿Ya? Forman parte de este curso y eso, pero se lo nombro por si acaso tiene la, digamos, la intención de estudiarlo. Pero la respuesta es como relajación lagrangiana propiamente tal, solo en el caso en que sea optimización convexa, es decir, función objetivo no lineal, ya sea cóncava en maximización o convexa en minimización, pero las restricciones deben ser lineales, ¿ya? Si es que quiere encontrar su versión no lineal parecida, sería, hay dos nombres, hay uno que se llama el método de Rosen y otro se llama el método de Sautendig. Y esos dos métodos son de proyecciones del gradiente y del gradiente conjugado, que son válidos para optimización no lineal. ¿Ya? Ahora hay métodos más simples para optimización no lineal, igual que lo que pasa es que optimización no lineal, ya vamos a entrar en ese mundo, pero yo como digo, es otro animal. Optimización no lineal es otro animal que es a veces muy fácil de abordar, pero cuando ya se mezcla con entera es más difícil, ¿ya? Entonces, es complejo extrapolar las dos soluciones, pero bueno, respondiendo a la pregunta, solo en optimización convexa se pudiera extender fácilmente relajación lagrangiana, más no cuando no es no convexa, ¿ya? O con restricciones no lineales. Esa es como la respuesta. Dale. Sí, eso, vale. Entonces, después de eso, consideremos este problema, esto es lo que uno tiene típicamente en programación entera, ¿ok? Supongamos que maximizamos unos precios por los costos, para usar el máximo, supongamos que son precios, por los costos sujetos a un cierto dominio, ¿ya? Este dominio, por supuesto, es equivalente a decir que los X son enteros, porque estamos hablando de programación entera pura, no hay ninguna continua, son todas enteras, y que voy a tener digamos, un cierto set de restricciones que me describe el dominio. Es decir, exactamente lo que teníamos en el monito que estaba mostrando antes. Es decir, este monito que está acá, en el cual yo tengo el problema, un problema, digamos, enteros, que son los puntitos azules, que debo encontrar una solución, y que su envoltura convexa es la verde, y que su relajación lineal es la línea roja. ¿Ya? Exactamente eso de acá, esto que está acá, así, solito, al natural, así tal cual como está, es simplemente, lisa y llanamente, los puntitos azules. Estos serían los puntitos azules del otro dibujo. ¿Ok? Y los puntitos azules, escojo el mejor. Debiera escoger el mejor, y el mejor de los puntitos azules es ese que está aquí. ¿Ok? Ese problema tendría esa solución, por decirlo así, esa solución, esa sería su solución entera. ¿Ya? Eso es la forma general del problema que uno enfrenta. ¿Ok? Nosotros generalmente podemos reconocer, y es aquí donde ya empieza el tener experiencia en estos temas de abordar problemas con analytics, de abordar temas de toma de decisión, que problemas que son típicos, en los cuales a esta estructura C, uno reconoce que existen ciertos grupos de restricciones, ¿ya? Ya voy a dar un ejemplo más adelante, si no está escrito lo escribo aquí mismo a mano, digamos.
en el cual uno dice, mira, hay un cierto conjunto de restricciones que pudieran ser complicadas, restricciones que son complicadas, vamos a decirle aquellas restricciones que imponen mucha combinatoria sobre el problema, y una restricción que impone combinatoria, por ejemplo, sería una gran M, una restricción de una ventana de tiempo, consecuencias como la vimos en el ruteo de vehículos con ventanas de tiempo, una restricción de la apertura de la bodega con un índice dinámico de apertura con esa sumatoria de teta igual 1 a t, ¿se acuerdan de eso? Esas restricciones son fregadas, son complejas, ¿ya? Pero también hay un set de restricciones que son fáciles. ¿Y a qué le vamos a llamar fáciles? ¿Se acuerdan de todo el capítulo de redes cuando vimos que tenían una propiedad que se llamaba la propiedad de la integralidad? Es decir, que el contorno rojo era igual al contorno verde y por ende la relajación lineal, el punto negro era igual al punto rojo. Eso es la propiedad de la integralidad. Entonces, si nos volvemos a este mundo, una restricción fácil sería, por ejemplo, esa. Una restricción que matemáticamente en realidad me da lo mismo que me pongas, por ejemplo, 800.000 o los que quieras, variables y restricciones, pero siempre y cuando tenga la propiedad, la matriz A2 sea unimodular. Es decir, que todos sus determinantes y subdeterminantes sean más 1, menos 1 o 0. Entonces eso no tengo ningún problema de resolver y la puedo caracterizar como fácil. Y yo separo esos dos dominios. Yo pudiera separarlos. Pero en genérico yo le voy a llamar fáciles y difíciles, o complicadas y fáciles y difíciles. Pero no necesariamente tiene la propiedad de integralidad. Voy a llamarles fáciles y difíciles simplemente para hacer una separación entre los dos conjuntos de restricciones. Y cuando hago la separación entre los dos conjuntos de restricciones, yo ahora puedo escribir el problema con una separación explícita de esas dos restricciones, de ese dominio S que se llamaba antes, pero yo lo separo. Y después de eso, y después que lo separo, voy a hacer una... hay una pregunta. Ahí te respondo. Lo que pasa es que ya han entregado alumnos, ya entregaron la tarea y no cerramos. Quizás no, pues ya entregaron, ya en un par de grupos que ya entregaron. Imposible sería. ¿Ya? Entonces ahí no le estaría dando las mismas condiciones a todos. No, no, no. No, y por plazo ya estamos corridos. No, quizás envíale un correo formal a Paolo a ver cómo él está manejándolo, pero sería complejo. ¿Ya? Porfa. Es por eso que te contaba que ya entregaron. Es que ¿Aló? como ya hubo errores denunciados, no sabemos si nuestra duda es un error denunciado o es que lo estamos haciendo mal. Por eso, Y no, envíaselo a Paolo y vemos, pero ya entregaron, ya ya. entregaron. O sea, ya hubo alumnos que entregaron y eso los perjudicaría a ellos, digamos. Porque ¿Ya? a mí lo que pasó es que estuve 3 horas la otra vez tratando de hacerlo y era error denunciado y fueron 3 horas perdidas. Y, y ahora no sé si esforzarme en hacer esto que después me digan que es error denunciado. Mira, podemos discutir el tema de forma sin ningún problema, no ahora, porque quiero terminar la clase, pero igual también yo entiendo los errores denunciados, les pido disculpas el nombre del grupo de ayudantes también que está trabajando en esto, pero también tienen que considerar que tuvieron harto tiempo para hacerlo, ¿ya? Así que escríbele formalmente, me copias para hacer las preguntas, digamos, ¿ya? Así que está bien, harto tiempo, pero también hubo harto tiempo antes. Así que dale con la pregunta formal a Paolo, teniendo en cuenta los antecedentes que hablamos ahora, ¿ya? Ya, perfecto, Pregunta gracias. formalmente por email, sí. Después de eso estamos en la separación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a unir este pedacito de problema en dos partes. Vamos a dejar la restricción complicada esta afuera y vamos a unir este dominio en un conjunto, ¿ya? Ese conjunto le vamos a llamar Q. Ese conjunto le vamos a llamar Q. Es decir, bueno, estaba escrito justo aquí abajo,
A ese dominio Q que está aquí lo vamos a introducir como parte de un problema. Es una reescritura nomás de este problema. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pensar en lo siguiente. Y ahora ya hay un tema económico de por medio, un tema, digamos, en el cual uno ya empieza a tomar la decisión. ¿Y a qué me refiero con esto? Si es que esta restricción es complicada, ¿ya? Es una restricción difícil, son restricciones difíciles de cumplir. Yo lo que pudiera pensar es que eventualmente yo pudiera dejar de cumplirlas en forma estricta, eventualmente pudiera dejar de cumplirlas en forma estricta, pero a un costo. Es decir, yo las saco desde las restricciones, ya no es una restricción, la pongo como parte de la función objetivo, ¿ya? La pongo como parte de función objetivo, y luego que la pongo como la parte de función objetivo, digo, si es que yo no la cumplo, es que justo, bueno, está escrito aquí abajo que tontón. Si es que yo no la cumplo, entonces esto me va a penalizar, me pudiera penalizar en mi función objetivo. Es decir, que lo que estoy pidiendo es que A1X sea menor que B1, pero supongamos que A1X es mayor que B1. Estoy violando la restricción. Entonces, si A1X fuera mayor que B1, este término completo sería negativo. El lambda, por definición, va a ser lo que vamos a llamarle el multiplicador de Lagrange. Y el multiplicador de Lagrange es equivalente a la variable dual. La variable dual. Y la variable dual de un problema de maximización en una restricción, en el problema de maximización de una restricción de menor o igual, es positivo, por definición. ¿Ya? Es positivo por definición. Y esa restricción, por ende, digamos, esta condición, si es que no se cumple, si es que esto fuera menor que 0, eso no se cumple, entonces como esto es positivo, esto va a bajar el valor completo de la función objetivo, y por ende no me gusta que la restricción no se cumpla. Es decir, la función lagrangiana, que vamos a definir una función lagrangiana, que es igual, la iba a escribir aquí abajo, pero la tengo aquí. Vamos a describir una función lagrangiana que es igual a la función objetivo original más una penalización, ¿ya? Y esa penalización es Y esa penalización es si no cumplo la restricción. Voy a decir, pero no he sacado esto, sigo teniendo un problema, porque ahora no tengo lambda, efectivamente no tengo lambda. Entonces la pregunta, hay un problema, porque tengo que encontrar lambda más encima. Más encima tengo que encontrar lambda, eso es un problema. ¿Ya? Una variable nueva. Pero ¿qué me saqué de encima? Me saqué de encima estas restricciones. Porque ahora pudiera eventualmente no cumplirla. Pero no se cumplen a ese costo. ¿Ya? ¿Qué es lo que provee esto que le vamos a llamar la función lagrangiana? Que a veces también, el z también a veces se ocupa una L así, de este tipo, por lagrangiano. Esto nos va a proveer que vamos a tener un problema que no es equivalente, es aproximado al problema original entero, es aproximado, pero nos va a permitir solucionar este problema de forma aproximada en el cual vamos a tener una buena solución del problema original. Acá está el problema de relajación lagrangiana como tal. Recuerden que eso es igual al c traspuesto por x más lambda b1 menos a1x, ¿ya? Que está arriba. Bueno, estaba acá tampado, no lo escribí de nuevo. Y eso que está ahí es simplemente el problema de relajación lagrangiana. Es otro problema
este es otro problema. Y quiero que analicemos este otro problema de la siguiente manera. Voy a agrandar acá. Voy a agrandar acá. Imagínense que ustedes tienen un dominio, que este dominio de acá sea el A1X, voy a escribirlo por acá, más acá, A1X menor o igual que B1. Voy a ocupar otro colorcito de lápiz ahora, y supongo que el colorcito azul es acá, 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 acá. Este dominio acá es A1, esta es la 2. Es el A2, X2, menor o igual que B2. ¿Ok? Y supongan también, por ejemplo, que, por ponerlo en simplificado, no, voy a poner otro color, verdecito. Y supongan que el gradiente de la función objetivo original, gradiente de z, va para arriba, ¿ya? Porque estamos maximizando hacia allá. ¿Ok? Supongan que esa es la situación. Y en ese orden de ideas, en esta situación, cuando yo encuentro el mejor punto entre que soluciona el problema entero, es decir, si es que este no es un X2 y ese no es un X1, ambos son X, disculpen. Cuando yo encuentro el mejor X que me cumple con las dos condiciones, pero el X es real, la solución necesariamente, negrito ahora, la solución va a estar acá. ¿Ya? Porque ese punto que está ahí es real, es un punto real, y ese punto real que está ahí, yo le voy a llamar el Z de programación lineal. Ese Z de programación lineal es un problema que simplemente lo que está haciendo es la relajación del problema completo. ¿Ya? Es la relajación del problema completo, y esa relajación del problema completo simplemente es lo mejor que puedo hacer. Acuérdense del, ¿cómo se llama? Del branch and bound, por ejemplo. ¿Ya? Y el branch and bound hacía exactamente lo mismo. Iba hacia arriba, encontraba el mejor lineal. Pero ahora la forma en la cual se procede hacia abajo es la distinta. Supongamos entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este problema? Me está diciendo que eventualmente yo pudiera empezar a analizar ese X2 de Q, ese X2 perteneciente a Q, que es ese X2 perteneciente a Q, recordemos que es esta restricción que está acá. ¿Ya? Es decir, son todos los X2, pero todos los X que son por A2 menor o igual a B2, pero tal que son enteros. ¿Qué es lo que significa eso? Que yo pudiera ir y usar otro colorcito y poder dibujar, por ejemplo, en amarillo, en verde, el dominio, no el dominio, sino que todos los puntos discretos, que son parte de ese dominio, de ese pedacito azul que está ahí, y eso sería, en estricto rigor, mi Q2, ¿ok? Es decir, el puntito sería no el Q2, el Q, que es este que está acá, ¿ok? Y cuando eso sucede, entonces yo me puedo empezar a hacer nuevamente la pregunta que me había hecho en el monito anterior del otro PDF, tratando de usar más o menos los mismos colores, pero ahora voy a poner una envoltura convexa, por sobre solo el dominio del Q, acá. Imagínense, pongo esta envoltura convexa acá. Y esta envoltura convexa que está acá va a implicar que yo eventualmente pudiera resolver aún más fácil y respetar la integralidad
de todo lo que tiene que ver con el dominio que azul, y por ahí son correspondiente envoltura convexa de Q, que está en ese amarillo, verdecito más clarito, ¿ya? Y después de eso yo pudiera preguntarme qué es lo que pasa con este punto, y ahora sí que voy a agrandar. Ahora sí voy a hacer un uso que me va a servir mucho esta cuestión. Voy a hacer un uso de lo siguiente. Quiero encontrar este punto que está aquí. Este punto que está aquí es el Z, uy, que está muy cerca, entonces me tengo que hacer un poquito más grande. Es el Z óptimo de la relajación lineal. ¿Ya? Hay un punto por aquí abajo, por esta zona de por acá, en el cual yo voy a tener una buena solución entera, pero no sé si las cumple las dos, pero al menos voy a tener este puntito que está acá. Control Z, ¿cómo es? Control Z, ahí sí. Pero voy a tener al menos este puntito que está acá, ese puntito que está acá, que cumple, uy, no se ve nada, ahí, cumple con Q, con la envoltura convexa de Q, y con A1X menor que igual que B, porque ese es ese puntito de allá. Y también tengo un punto aquí entre medio, que ese lo voy a poner en negro. Este puntito que está aquí. Y ese puntito que está ahí, este puntito que está aquí, es un puntito súper relevante, porque ese puntito que está ahí, es la intersección entre la envoltura convexa de Q con A2, con A1, con A1X menor o igual que B1. ¿Ok? Eso es conv, no conv. Conv. Es la envoltura convexa. Y ese puntito que está ahí es mejor que este puntito que está acá, está más arriba. Mejor entre comillas. Definamos qué es mejor, ya, definamos qué es mejor. Fíjense que este puntito que está acá arriba tiene una mayor función objetivo. Tiene una mayor función objetivo. ZLP es el upper bound, pero es inalcanzable en el sentido de que las variables de decisión son continuas. No me sirve. Este puntito que está acá es el sueño del pibe. Este puntito que estoy marcando ahora es el sueño del pibe porque sería una súper buena solución, una recontra buena solución, pero porque entera, todavía no sé si es del todo optimal, porque pudiera haber un mejor punto más arriba que estuviera en el contorno rojo, pero solo metiéndome al contorno azul es una muy buena solución. Pero lo que necesariamente sería una recontra buena solución sería ese puntito que está ahí topando la línea roja, que no es del todo entero, pero es en buena parte entero, ¿ya? En buena parte entero, y que es una muy buena solución respecto del LP, pero no cercano al LP todavía, ¿ya? Entonces, aquí se me conforma el siguiente orden. Esta solución que está aquí, que es una solución entera, es menor que esta solución que está aquí, que es la solución de la relajación lagrangiana, o LR se le pongo, y a su vez esa es menor, fíjense el orden en el que están, porque acuérdense que el gradiente va hacia allá, a su vez es menor que el ZLP. ¿Vieron? Entonces, esas condiciones lo que hacen, esta separación, lo que hacen con respecto al monito anterior, es que ahora al reconocer dos estructuras en vez de solo una, voy a estar en mejor condición para encontrar una mejor solución aproximada, mejor que una relajación lineal, no va a ser del todo entera, pero va a ser más entera que la restricción
que la restricción lineal. ¿Ok? Entonces, y va a ser más fácil de resolver, porque las restricciones difíciles las voy a haber dejado fuera, entre comillas, penalizadas nomás. Esa es la filosofía del problema de relajación lagrangiana. Está explicado en más detalle aquí en el apunte. Déjenme ir sobre la parte matemática. Esta cuestión tiene una demostración. Creo que no, la voy a recorrer rápido, aprovechando que está acá. La demostración es básicamente poder formalizar, es la formalización de esta, digamos, de esta propiedad que está acá, que es la propiedad fundamental de la relajación lagrangiana, que es decir, yo voy a encontrar una buena solución que es un poquito mayor que la IP. Ahora, ¿por qué ustedes me van a decir, por qué, si es que es más grande, por qué yo le digo peor? Es raro, eso es lo que a veces me preguntan cuando estamos en línea. Pues estoy diciendo, ojo, LR es peor que ZIP, estoy maximizando, pero ZLR es más grande. ¿Por qué le dice peor, profe? Bueno, es peor porque no es continua, o sea, porque no es entera. La solución no es entera, ¿ya? Eso es lo que pasa, no es entera. Entonces, como no es entera, por eso le digo peor. A eso me refiero con que sea peor, ¿ya? Es más grande, por supuesto, porque me estoy pasando de los límites que pudiera responder, de que puedo digamos, aguantar. Pero el punto es justamente ese, que la idea es que al relajar un poquito, pero no tanto, no quedo tan lejos en lo entero como la lineal, estoy más cerquita del entero, pero igual sigue siendo no completamente entera, pero una muy buena solución. ¿Ok? Entonces, en ese punto, la demostración se basa en hacer, digamos, en plantear esta restricción, digamos, esta condición que está acá, y entender que empezar a desarrollar algebraicamente qué significa. Fijémonos que algebraicamente, por definición, simplemente por definición, eso lo hicimos arriba, lo escribimos arriba, esto es la definición de ZLR, LR, y esta es la definición del Z original, así que no tiene ninguna gracia eso que está ahí, simplemente estoy haciendo esa equivalencia, es la definición. Entonces, nuestro objetivo va a ser demostrar que esa definición se cumple. Y al final del día, entonces, cuando uno hace ese análisis, es súper, digamos, casi derecho, ¿qué pasa cuando uno se pone a analizar solo esta expresión? ¿Ya? Y existen infinitas posibilidades para esa expresión. Pero ¿cuál de esas infinitas posibilidades para esa expresión, que es lambda factor de B1 menos A1X? La idea es encontrar la más chiquitita que nos permita, ¿ok? Que nos permita acercarnos de mejor manera a la solución entera. Entonces, cuando estamos mirando este dibujito de acá, que se me fue al diablo, aquí volvió. Cuando estamos mirando este dibujito de acá, lo ideal sería es que pudiéramos acercarnos lo más posible hacia esa solución entera, y para eso vamos a tener que buscar el lambda tal, ¿ya? Un lambda tal que esa penalización que estamos haciendo, ¿ya? Sea la más pequeña posible. ¿Por qué buscamos que sea lo más pequeña posible? Porque con eso nos acercamos lo más posible desde el problema de relajación lagrangiana al problema de relajación entera. Al problema entero. Entonces, si nos acercamos más, estamos más cerca de la solución real. Entonces, la idea es acercarse cada vez más, encontrar valores más pequeños. Y esto de nuevo confunde. Pero, profesor, ¿por qué estamos buscando valores cada vez más pequeños si estamos en maximización? Porque estamos tratando de acercarnos a la solución real, a la solución que efectivamente es que es la entera, y la entera está más abajo. Entonces ahora la bondad, digamos, el mejor solución, sabemos que es la IP, que es la entera, y sabemos que está más abajo.
y por ende tratamos de buscar la más baja de entre todas las posibles relajaciones lagrangianas. Entonces, ¿por qué? Porque mientras más lejos está, más cercana a la relajación lineal va a estar y eso no me sirve. Y es por eso que con esa lógica generamos este problema del lagrangiano dual, ¿ya? Este es el problema del dual lagrangiano, se llama, el dual lagrangiano, donde planteamos esta idea de acercarnos lo más posible, de que el ZLR sea lo más cercano posible al ZIP, sea lo más chico posible, y por eso que yo lo minimizo, ¿ok? Entonces, cuando eso sucede, entonces nos vamos a dar cuenta que esto se puede escribir de esta manera. Y usted va a decir, no, sí que está sacado de la manga. Bueno, está demostrado, no hay problema. Tengo la demostración acá. La voy a pasar, en realidad es bastante fácil y se parece mucho a las demostraciones que ya hicimos de programación dinámica, pero pasémosla. De hecho, son equivalentes en algunos tipos de problemas estas dos metodologías. Veámosla. Entonces, ¿qué es lo que es por definición en la relajación lagrangiana? Por supuesto, uno lo puede escribir como al tomar esta expresión de acá arriba, digamos, al tomar esta expresión de acá arriba, uno lo puede escribir como uno lo puede refrasear, digamos, esto es C por X más lambda por, voy a escribir acá, C por X más lambda por B1 menos A por X, A1 por X, y eso lo puede refrasear de esta manera que está acá. Al refrasearlo de esa manera que está allá, uno adicionalmente se puede dar cuenta a través del dibujito que está más arriba, que cuando uno asume que el problema está dentro de las soluciones enteras, porque acuérdense que Q son los puntitos azules, son enteros. Entonces, en particular, lo que yo, en vez de poner el dominio entero, en vez de decir X pertenece a los enteros, en vez de decir eso, en vez de decir que X pertenece a los enteros positivos, yo puedo encontrar o decir que conozco la envoltura convexa, que sería la rayita verde, y solucionar esa envoltura convexa, pero ahora en un problema continuo. Y ahí está toda la gracia de esta cuestión. Decir que yo me voy por esa rayita verde claro, por esta rayita verde claro, y asumir que yo tengo, pero ahora en vez de decir que el problema está en Z, yo me voy por un problema continuo, asumiendo que conozco la envoltura convexa, lo cual es el gran pero, que en realidad no la voy a conocer, ¿ya? Y después de eso, yo escribo este problema, el dual lagrangiano, aplicándole simplemente el funcional que dijimos aquí arriba, ¿ya? Yo le aplico por definición a este problema de maximización, le aplico la minimización que habíamos dicho, ¿ya? Y aplico la minimización sobre el problema de relajación lagrangiana y me va a quedar este min-max. Cuando digo min-max me refiero a esto, ¿no? No voy a entrar en teoría de compacidad ni nada, sino que min-max es mínimo primero y después máximo. Bajo ciertas condiciones que no es necesario que entremos ahora, estos minimax se pueden intercambiar. Para todos los problemas que vamos a ver en este curso, supongamos que siempre se puede. No siempre se puede, pero en este curso siempre vamos a poder intercambiarlo. Pero pasémonos a un problema distinto. El problema distinto es este. Cuando uno tiene el problema de maximización, chiquitito que está acá, que no está chiquitito, uno dice, ok, voy a enfrentarme a la envoltura convexa. Y una forma de enfrentarme a la envoltura convexa es encontrarle todos los vértices a esa envoltura convexa de Q, que sería ese vértice, ese y ese. Esos son vértices de esa envoltura convexa. Y a esos vértices yo les voy a llamar X sub K vértices. ¿Ok? Esos vértices. Y esos X, en vez de yo buscar por la envoltura convexa, yo puedo buscar por esos K vértices. ¿Ya?
y ahora se convierte en un problema de enumeración, en los cuales yo busco de entre los vértices el mejor vértice. Y por ende, yo puedo construir mi problema LD ahora en función de esos vértices, que es lo que está acá. Después de eso, acá se hace un truco muy clásico, que en realidad no es tan truco, que en el fondo es acotar esta expresión que está acá, que es la funcionalidad del máximo, y en vez de aprovechando que todo este término que está acá, todo este término que está acá, por decirlo así, yo lo convierto en un nabla, en un eta, depende, hay algunos que le dicen nabla, otros le dicen eta, voy a decir eta. Y ese eta lo convierto de tal manera que yo voy a encontrar el eta más pequeño, tal que, tal que se cumpla lo que está acá. Esto que está acá está mal escrito. Aquí, discúlpenme, esto es así, ¿ya? El eta tiene que ser mayor o igual que eso. Entonces, como voy a encontrar el eta más chico, yo lo que voy a estar encontrando para cada uno de los vértices, voy a estar encontrando el vértice, digamos, el vértice, por decirlo así, justo que topa, ¿ya? Justo que topa. Y eso me hace la pega. Y al hacerme la pega, yo puedo escribir esto, ya escribirlo como en forma matricial. Cuando lo escribo en forma matricial, me voy a dar el trabajo de escribirlo como, puedo escribirlo en su dual. Esta cuestión ya es mucho más extensa, que es más o menos, esto es similar, lo voy a escribir acá más arriba, similar al proceso de escribir el flujo a costo mínimo como dual. ¿Ya? Eso se parece mucho, que es básicamente convertirlo en su forma de matriz. Y esto, cuando lo escribo en forma de matriz, puedo escribirlo de una manera tal que encuentro un cierto conjunto de multiplicadores que son una combinación convexa de los vértices que me permiten replantear este problema. Cuando eso sucede, uno se da cuenta que eso es una envoltura convexa, porque puede demostrar que esa sumatoria de esos coeficientes, como es convexa, suma 1. Y cuando uno se da cuenta de eso, dice, mira, realmente encontrar el problema lagrangiano dual efectivamente era irse por la envoltura convexa del X. ¿Cuándo? Cuando uno minimiza respecto de lambda, que fue lo que hicimos más arriba. Es decir, si uno vuelve al monito muy rápido, para no ir para arriba, si uno vuelve al monito, cuando estaba haciendo estas dos cuestiones, y encontraba encontraba esta envoltura convexa que estaba acá, en estricto rigor estaba encontrando la intersección entre las difíciles y la convexa de la fácil, es decir, el puntito que ya les había marcado más arriba, adelantando como que era el mejor caso, que ese que está ahí. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta estructura que está acá es la que nos permite encontrar una relajación lagrangiana a través de su problema que se llama el dual lagrangiano, dual, y este problema que está aquí, ese que está ahí, es el ZTLT. ¿Ok? Eso es lo que uno puede hacer. Ese que está aquí es el Z de la relajación, de la relajación lineal. Este es LP con P y este es LD de dedo, ¿ya? Y más abajo, o por acá, digamos, en una zona entre medio de los dos, vamos a poder encontrar el Z hiperreal que está más abajo, ¿ya? Y el orden es que este es mayor que ese y ese es mayor que ese. Es decir, la relajación lagrangiana es mejor que la relajación lineal, pero peor que la solución entera, ¿ya? Y eso es la demostración. Hay algunos corolarios que se los prefiero ver con un ejercicio. Ese ejercicio lo voy a hacer, no sé si lo colgué, pero lo tengo acá. No importa, hay un ejercicio que en el fondo
se plasma la forma numérica en la cual esto se soluciona. Y la forma numérica en la que esto se soluciona es que uno se puede dar cuenta a través de un ejemplo, y ahí lo vamos a ver con numerito y con un gráfico y todo. No sé si lo tengo en Excel, ya no me acuerdo, pero no importa, si no lo tengo, lo escribo de nuevo. En el cual el z de relajación lagrangiana se empieza a convertir en una función lineal por partes con respecto, esto es, digamos, esto es plata versus lambda, digamos. Y cuando uno se da cuenta de eso, es una función lineal por parte, y esa función lineal por parte es fácil de optimizar. Es súper fácil de optimizar con un método numérico, con cualquier método fácil de optimización numérica, con bisección, que ya les lo voy a comentar. Y esa es la gracia de este problema, que adicionalmente uno puede ocupar métodos recontra simples para encontrar el dual lagrangiano, que se basa en minimizar el lagrangiano relajado. Acuérdense que el z de Lagrangian dual es igual a la minimización sobre lambda del ZLR de lambda. ¿Okay? Este problema que está acá. Entonces, cuando esto lo vamos a ver con un ejemplo. Con un ejemplo que lo voy a hacer la otra clase. Y después de eso, bueno, aquí ya me había adelantado, esto ya lo había escrito, eso que está ahí, digamos. No, déjame mirar si está bien escrito. Está bien escrito. Me adelanté, bueno, la conclusión ya se podía sacar en ese punto, digamos, y con los monitos que expliqué más arriba. Pero ahí se llega a la conclusión en términos formales en el apunte. ¿Ok? Hay algunas conclusiones obvias que se pueden sacar, que es esta que está acá. Se las pongo en el monito de acá más arriba. Y a ver ahí si alguno que esté motivado y me responda. Imagínense, a ver, déjame, solo si estás poniendo atención y no te molesta, digamos, Armando, que si es que el punto, si es que este punto que estoy marcando con una X roja es el Z, que lo es el Z de la relajación lineal, el ZLP. Si este punto que estoy marcando con otra línea roja acá abajo, que ya está muy rayado, disculpa, pero es la intersección entre la línea roja y la línea verde, es decir, es el ZLD del dual lagrangiano. ¿Qué pasa cuando la envoltura convexa de Q es igual a Q? Es decir, ¿qué pasa cuando el espacio que hay entre la línea verde y la línea azul es cero? No hay espacio. Es decir, cuando es un problema de redes, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Se imaginan qué pasa? ¿Qué pasa cuando esas dos cosas se juntan? ¿Alguna idea? No importa, yo se los digo. ¿Qué pasa cuando se juntan? Fíjense, si estas dos cositas, estas dos líneas se juntan, si yo junto estos dos dominios, el azul con el verde, el espacio que hay entre ZLP y ZLD se diluye. Y por ende toda la gracia, toda la ventaja de la relajación lagrangiana se pierde, porque esa diferenciación que yo tenía del problema lineal ya no existe. ¿Ok? Es decir, hay un límite para simplificar, para poner fáciles las restricciones que pertenecen a Q. Si son demasiado fáciles, es decir, si Q, por ejemplo, es un problema de redes, entonces la relajación lagrangiana es igual a la relajación lineal. Y cuando eso sucede, es decir, cuando estos dos espacios son chiquititos, es justamente lo que dice ese corolario acá al final, que dice que cuando la envoltura convexa es igual, es decir, el espacio entre las dos líneas que les mostré adelante son iguales, entonces la relajación lagrangiana pierde su gracia. Esto es lo que está dicho en cristiano, digamos. La relajación lagrangiana pierde toda su gracia cuando los dos dominios de arriba se pegan. ¿Ya? Hay un problema, hay dos tipos en general de trabajo que uno hace cuando se enfrenta a este tipo de problemas. El primer trabajo es definir cuál es la mejor relajación lagrangiana. Porque uno se enfrenta a un problema, por ejemplo, este problema que está definido acá está hecha la solución y todo, de hecho se lo recomiendo seguir. Y le voy a decir a Raúl que haga este problema en clase, en un videito,
que está acá, digamos, pero para que puedan seguir cómo se hace paso a paso, en el cual uno le pone nombre a las restricciones y empieza a decir cuál relaja y cuál no. Y a partir de la observación matemática de esas relajaciones, uno puede llegar a la conclusión de cuál es la mejor y cuál es la peor relajación, siendo la mejor relajación aquella que se acerca más al IP y la peor relajación aquella que su solución objetivo se acerca más a la lineal, ¿ya? Entonces la primera pega, el primer trabajo que uno tiene acá es cuál es la mejor relajación lagrangiana. Y aquí no hay que meter ningún solver, nada. Es un trabajo de papel y lápiz. Uno dice, ok, ya le meto lápiz a esta cuestión, como el modelo, y puedo definir una buena relajación. Entendido buena como aquella que se acerque más a la solución entera. Y ese es el primer trabajo. Y ahí está explicado en un problemita de estas características, que es un problema chiquitito, que es un problema que tiene estas restricciones, que son unas restricciones de redes, que ya lo hemos visto, un problema de asignación. Y tiene una restricción de presupuesto que es como una restricción de mochila, digamos. Este es un knapsack, este es una mochila, y este es un transporte o asignación. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, estas dos son fácil y esta es difícil. Entonces se aplica este problema, se hacen las relajaciones, se relaja 1 y 2, se relaja 1 y 3, solo 1, solo 2, solo 3. Y se puede concluir cuál es la mejor de todas, ¿ya? Con las condiciones que están acá. Este es un ejercicio, creo que es súper bueno, lo pueden seguir. Y déjenme ver. Ah, mira, que hay otro de relajación lagrangiana, también lo pueden seguir. Y hay alguno de relajación lagrangiana. Mira, este lo había hecho, no, ni siquiera me acordaba que lo había hecho. Hay hartos ejercicios de relajación lagrangiana, no hartos, pero son 3 por lo menos, que son de justo esta primera habilidad. Entonces, la primera habilidad, para que miren los ejercicios, le voy a pedir a Raúl que haga el primero, que digamos, es el más extenso, pero no es el más difícil necesariamente. Pero es que en realidad son todos iguales, pero es el más extenso, que yo creo que va a permitir para explicar de mejor manera la operatoria. Les voy a pedir a Raúl que haga este problema que sería el 152, lo voy a anotar porque si no se me va a olvidar. Pero lo dejo anotado ahí en el video que también grabado. Y esa primera habilidad es todo lo que tiene que ver con la habilidad de ecuaciones que ustedes desarrollan. Y la segunda parte es cómo se implementa esta cuestión. Y el tema de la implementación es, hay solver que lo hacen, hay solvers que uno le dice, es tan simple como ponerle un clic, ¿ah? Es así de fácil. Uno le dice, o le pone un flag a una llamada en Python a un determinado problema, y dice, haz la relajación lineal de esta y esta restricción, haz la relajación, digamos, lagrangiana, relajando esta restricción. Eso se puede hacer. Pero para poder ver el proceso en términos gráficos, que a mí lo que más me importa es que vamos a hacerlo, digamos, que entiendan la operatoria. Vamos a usarlo con un Excel, no sé si Excel o gráfico, ahí veo a lo mejor ambas cosas. Se lo voy a colgar ahora en la otra clase para que vean cómo se aplica. Principalmente el objetivo es que aprendamos a hacer este Z de lambda, que es digamos, una estructura lineal por partes, y que entiendan este Z, minimizar este Z de lambda. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver, que es la segunda parte, que es la parte numérica de cómo se implementa. Ahora, en cada uno de estos puntos que uno va haciendo, por supuesto, va haciendo el tremendo problemota gigante de relajado, pero la optimización en lambda propiamente tal es más fácil. Hay una pregunta, ¿sí se sabe? Sí, apenas termine la otra, tengo, digamos, tengo la cuestión lista, digamos, hace más de una semana. Pero cuando entreguen la otra tarea, los cargo con la tarea que viene, ¿ya? Que sería el 8, el 7, ya no me acuerdo, ¿ya? Y la idea es que en la próxima clase, que a ver, déjame ver la fecha, claro, más 7, te pido, Heidi, un favor, si es que yo la otra clase no paro, por ejemplo ahora, que ya me acabo de ver la hora y me pasé 15 minutos, como 15 minutos antes que terminemos, el profesor acuérdese que tiene que explicar la tarea, ¿ya? Porfa, te pido ese favor, para no pasarme, ¿ya? Porfi, disculpa que sea fresco, pero para que no se me olvide, te pido la ayuda. Entonces yo les pongo el enunciado, se los cuelgo,
lo lean, y la otra clase no solo lo leemos juntos, sino que también aprovechan y me bombardean con preguntas para que quede claro, ¿ya? Y lo voy a dejar grabado más encima para que quede en el video después si tienen alguna duda, ¿ya? Eso chiquillos, nada, eso, mucha fuerza. Eso quiero hacer, disculpa, antes de eso, Heidi, y para todos, si bien las tareas incluso yo las tengo de inicio de semestre hechas, pero estoy pensando si la última tarea, dependiendo de cómo logre avanzar con el tema de Analytics, que es un tema realmente súper importante, pero estoy viendo, pero se los cuento para que veamos cómo vamos avanzando, y también me comenten a los que hay algunos que son más motivados. Voy a ver si puede ser más que una pregunta tan cerrado el caption, el scope, es como que darles la libertad que ustedes con un set de datos, por ejemplo, apliquen alguna técnica de analítica en forma más abierta, ¿ya? Como un proyecto. Ahora, no algo muy grande, sino vamos a hablar algo chiquitito. Pero estoy analizándolos, se los tiro porque se los lanzo, me parece interesante ese tema. Y bueno, vamos viendo cómo avanzamos, pero se los comento, es decir, que tengo la 4, digamos, la tengo ya pensada, pero eventualmente la modifico, ¿ya? Eso. Muchas gracias, chicos. Pregúntenme, habían unos por el lado que me estaban preguntando respecto de los, eh, de los reclamos de la tarea, más allá de lo que hablamos en online, pero había unos de los reclamos. Porfa, sigan a Paulo. Yo igual lo voy a hinchar por mi parte, pero hinchenlo ustedes también, para que hagan el proceso acorde al reglamento de hacer los reclamos a los chiquillos. ¿Ya? David, igual está el detalle dentro del Canvas, pero la pregunta de David es, ¿cuál será el número de controles a hacer? Son 2 pruebas y 2 controles, todos en modalidad tarea. Cada tarea dice válida por control, válida por prueba, todas en modalidad grupal. Aquellos que al final del curso su sumatoria de pruebas y controles con sus pesos correspondientes sea mayor que 4, aprueban. Aquellos que no van a tener, dependiendo de la cantidad, pero muy probablemente van a tener una tarea adicional o van a tener una evaluación adicional, ¿ya? Y esa evaluación adicional está en condiciones como de aprobación o reprobación, como un recupera de los primeros años, ¿ya? Echar una miradita está igual explicado, lo dejé por escrito para que no creáis que estoy inventando, está por escrito en Canvas, dale una miradita ahí, ¿ya? ¿Cuánto? La tarea no se puede y no se va a pasar más allá. Paulina pregunta, si queda menos, y yo, una pregunta a ustedes, cuando alguien pregunta, ¿los otros lo ven o no? Es de curioso nomás. Ah, ya, bacán, súper, ya. Entonces, si queda menos de un P de plazo, ¿cuánto daría la tarea más o menos? Queda un menos de un mes para las clases, pero para las evaluaciones es hasta cuando terminan los exámenes. Entonces, de hecho, no me acomoda poder hacer, me voy a ocupar ese espacio, digamos, ¿ya? El espacio de después. ¿Por qué me lo voy a ocupar? Porque si no, no alcanzo a ver toda la materia, a evaluarlo todo, ¿ya? Entonces, terminamos, vamos a hacer hasta la próxima clase, vamos a hacer la tarea con respecto a los contenidos de la clase inmediatamente anterior, que es esta, eventualmente menos, pero ahí ya les explico. Y la última tarea sería ya con lo último, con todo lo que alcancemos a ver, y la fecha de entrega sería no más allá de la fecha del examen. ¿Ok? Eso. Ahí me había respondido hace rato y ya estaba dando lata, disculpa. Ya pues chiquillos, que estén súper, estamos a la hora. Vale, chao.